Bendiciones, hermanos, bendiciones. Tengo un anuncio que darles el día de hoy y con eso quisiera iniciar el día de hoy. Les voy a leer, les voy a dar la información del protocolo de regreso al edificio. Así es, el protocolo de regreso al edificio. ¿Qué quiere decir con esto? De que, hermanos, vamos a regresar al edificio la próxima semana. Y para nosotros, y yo sé que para usted, es una alegría enorme. Es una bendición enorme de parte de nuestro Dios. Así es de que les voy a leer lo que está en el corazón de nuestro pastor, Pastor Ed Taylor. Lo que está en su corazón al respecto y la manera en que vamos a regresar al edificio la próxima semana. Así es. Aunque no lo crea, la próxima semana estaremos aquí dándole la gloria y la honra a nuestro Dios juntos de una manera diferente. Y es por eso que les tengo que dar esta información que es muy importante. Y por favor tome nota. Lo vamos a estar constantemente diciendo para que usted se ajuste y recuerde cada una de estas indicaciones. La palabra de Dios dice en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ministerio de su gracia, ya es tiempo de regresar y la gloria sea para nuestro Dios. Los tiempos que vivimos han cambiado. Esta pandemia nos ha traído muchos retos. Ha sido una crisis seria que nosotros no hubiéramos querido que pasara, pero la hemos enfrentado con fe y confiando en la sabiduría de Dios. Él ha permitido esto para cumplir sus propósitos y confiamos en Él. Ahora bien, el regresar al edificio va a requerir flexibilidad. Va a requerir flexibilidad para la nueva manera de congregarnos. Ha sido difícil y largo el tiempo de no poder estar juntos, pero gracias a Dios ya nos vamos a poder reunir una vez más. Esta crisis ha causado en algunos enojo, ansiedad, frustración, impaciencia y muchas más cosas. Y encima de eso, el no poder congregarnos hizo las cosas todavía más difíciles. Cada uno de nosotros podemos testificar al respecto, ya que el DNA, o sea, la esencia de la iglesia, desde que fue establecida, tiene la necesidad de congregarse. Ahora bien, los líderes de la iglesia de Calvary Church optaron voluntariamente por dejar de congregarse corporalmente para ayudar a que este virus no se expandiera más y también para ser buenos testigos de Cristo en nuestra comunidad. Y ahora que nos vamos a poder reunir otra vez, tenemos que ser más sensibles a aquellos que son más vulnerables al virus. Estamos tomando todas las precauciones necesarias y siguiendo las indicaciones de las autoridades. Aún así, no podemos remover los riesgos, pero estamos confiando en el Señor. Cuando digo no podemos remover los riesgos, me refiero a todos los riesgos que hay desde que el pecado entró en este mundo. Pero estamos confiando en el Señor. Esos son los principios que vamos a seguir cuando regresemos al edificio. Escuche, por favor. Ya hablamos de flexibilidad. Necesitamos ser flexibles, pero hay tres cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es paciencia. La segunda es consideración. Y la tercera es humildad. Debemos de tener paciencia con el proceso que vamos a seguir. No sabemos cómo se va a desarrollar exactamente las cosas semana a semana.
tenemos que ver y vamos a ir aprendiendo. Por lo cual les pedimos que se unan en oración para que podamos todos tener la paciencia que necesitamos unos con otros en medio de esta situación. De esta manera estaremos agradando a Dios, mostrando el fruto del Espíritu que incluye la paciencia. Número 2, debemos considerar a los miedos, a la ansiedad, a la realidad de otros. Cualquiera que sea su punto de vista, puede que sea diferente al de los otros. Pero lo que sí es verdad es que este virus es real y muchos han perdido la vida a causa de eso. Por lo cual debemos considerar a otros por encima de lo que nosotros pensamos. Y número 3, la paciencia, la consideración y ahora la humildad. Es la manera en que podemos demostrar el amor ágape de Dios entre nosotros. Y así estaremos magnificando el amor de Dios a los que nos rodean. La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así va a ser este proceso de regreso al edificio. Así va a ser la nueva manera de congregarnos al edificio. Por favor, escuche, esto es muy importante. Primeramente, tiene usted que registrarse en línea. Tiene que reservar un asiento aquí en el santuario. Tiene que ir a la página de internet de la iglesia de calvaryco.church, se lo voy a deletrear. Yo sé que mi hermano Carlos lo va a poner ahí en la pantalla. calvaryco.church. Vaya usted a esa página de internet y ahí se tiene que registrar. Están los hermanos, juntamente con los hermanos en inglés, trabajando arduamente para tener una sección en español. Va a encontrar usted una sección en español en la cual va a seguir usted las instrucciones de la manera en que tiene que registrarse. Y se va a registrar usted y todas las personas que vengan con usted, sus familiares, sus amigos, a los que invite a la iglesia. Todos ellos tienen que registrarse en esa página. Si tiene preguntas al respecto o si necesita ayuda, llame a alguien. Yo estoy también dispuesto, comuníquese conmigo, llame a alguien que le pueda ayudar en este proceso. También debemos de guardar distancia requerida de 6 pies entre personas, ¿verdad?, que no vengan con usted. Cuando lleguemos al edificio, ese va a ser el protocolo, 6 pies entre unos y otros. La familia puede estar junta, pero no con los demás. No podemos juntarnos en grupos dentro del edificio, solo con las personas que vengan con usted. Los servidores le van a indicar dónde sentarse en el santuario y ellos van a determinar el espacio, que son 3 sillas, para que haya una separación entre familias. Desafortunadamente, no tendremos clase para niños por lo pronto, por lo cual, si usted tiene hijos pequeños que no pueden quedarse sentados durante todo el servicio, se nos pide que sigan viendo el servicio en línea. Pero si sus hijos pueden quedar sentados todo el servicio, no hay ningún problema. Ellos pueden sentarse con usted. Lo que recomendaba nuestro pastor Ed, decía que posiblemente la pareja tiene que tomar turnos para que un día venga el esposo y la otra semana la esposa, y así poder recibir y estar juntos en el edificio de esta manera. Lo que sí queremos es evitar minimizar el contacto los unos
con los otros. Esto es muy importante. Si usted está en la categoría de alto riesgo, de igual forma se le pide que siga viendo el servicio en línea. Esto es muy importante, muy importante. Se nos pide, por favor, que no vengamos si es que tenemos alguno de estos síntomas. Si se siente enfermo, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene escalofríos, si le cuesta respirar, si tiene dolor muscular, si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor de garganta, si tiene pérdida de olfato o del paladar. Si tiene algunos de estos síntomas, por favor, quédese en casa hasta que pasen 14 días y esos síntomas se vayan. Y si usted ha estado expuesta a alguien que tiene el virus, también se le pide que se quede en casa por 14 días antes de regresar al edificio. Cuando llegue al edificio, se le pide que tenga lista su confirmación, su registración, que va a estar, ya se la puede traer en su teléfono o una hoja impresa cuando le manden el correo electrónico a su dirección. Esto es importante. Ahora, si usted por ahí se le olvidó algo, mis hermanos servidores van a tener el registro de todos los que se registraron y van a poder confirmar su registración. Tiene que traer su propio cubrebocas y usarlo durante todo el tiempo que esté dentro del edificio. Esto es bien importante. El cubrebocas debe de estar todo el tiempo, ¿verdad?, en su boca en el tiempo que usted esté en el edificio. Por favor, le pedimos que siga las instrucciones de los servidores. Debemos permanecer o deben permanecer, ¿verdad?, las familias juntas en los asientos asignados. No podemos mover sillas ni traer sillas. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermano, de la gran necesidad de tener al regresar al edificio de paciencia, de consideración, de humildad y de flexibilidad? Esto es bien importante. Pero ¿sabe qué? Lo más importante, creo yo, lo mejor de todo esto, estamos bien felices, bien contentos y muy agradecidos con Dios de que primeramente Dios, el próximo domingo estaremos aquí reunidos alabando a nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por Pastor Ed Taylor, por el staff que trabaja con él. Gracias por su ayuda, de verdad, gracias por todo el trabajo que han hecho para que este ministerio de su gracia pueda regresar la próxima semana. Muy en particular, estamos muy agradecidos con Pastor Jason Klein, que ha sido para nosotros una ayuda como no se imagina, hermanos, una gran ayuda para este ministerio de su gracia. Yo le pido que ore por Pastor Ed y todos los que trabajan aquí en este lugar, todos los que sirven en este lugar, ore por ellos. Y cuando tengamos la oportunidad, mándeles un correo o cuando tengamos la oportunidad de verlos, démosle las gracias por todo lo que hacen por este ministerio. Les agradecemos mucho su ayuda y su apoyo. No podemos negar, hermanos, la bendición de Dios en nuestras vidas, aún en medio de una crisis como la que estamos viviendo. El Señor ha sido nuestra protección, nuestro proveedor en todo este tiempo, y a Él sea la gloria. Estamos gozosos de que ya nos vamos a poder reunir el domingo 12 de julio a las 2 de la tarde para que juntos le demos gracias, para que juntos alabemos al que vive y que está con nosotros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, mi corazón está lleno de alegría. Yo sé que el de usted también. Nos vemos la próxima semana. Y Dios los bendiga una vez más, hermanos. Les damos la bienvenida al servicio de su gracia, y con las noticias que acabamos de recibir, estamos bien contentos con el Señor. Nos gozamos y estamos contentos porque vamos a poder vernos, y lo quiero animar, hermanos, a que me acompañe al Salmos 84, y voy a leer nomás unos versos. No quiero tomar mucho tiempo, pero sabe que
no somos los primeros. El salmista en el Salmos 84 nos anima, y él pasó por lo mismo y nos anima el anhelo que hay por estar en la casa de Dios. En el Salmos 84, se lo voy a leer, solo 2 versículos, el versículo 4 y el 10. Y le recomiendo, hermanos, que cuando tenga tiempo lea el Salmos 84, todo el Salmos 84, y vea el corazón del salmista. Dice el versículo 4, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. La estoy leyendo en una Nueva Traducción Viviente. El versículo 10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Y el salmista, hermano, nos anima. Les voy a, para que entienda un poquito el corazón del salmista, porque se siente un poco triste, desanimado, como muchos nosotros, que decía Sergio, que muchos ya nos sentimos desfallecer de poder estar juntos una vez más. Y es lo que deseamos, vernos una vez más, estar juntos para edificarnos unos a los otros. Y el salmista nos dice, porque el salmista, cada judío tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas que tenían, pero esta vez él no pudo ir y se sentía triste porque tenían que ir al tabernáculo, y en el tabernáculo ustedes saben que ahí estaba la presencia de Dios, ahí es donde ellos estaban en la presencia de Dios, y el salmista no pudo ir por las circunstancias que tuvo en su vida. Y así como nosotros, que la pandemia no pudimos estar juntos por 3 meses, el salmista, hermano, nos enseña cómo tener una actitud en estos tiempos. Él nos recuerda, en primer lugar, la bendición de poder habitar. Podemos habitar, hermanos, y estamos bendecidos, como decía nuestro hermano, de poder tener este lugar aquí y reunirnos aquí, que nos den permiso, porque hay muchos que desean, no tienen donde reunirse. Hermanos, el salmista nos dice que seamos agradecidos por lo que tenemos, por todas las bendiciones que nos ha dado este lugar que tenemos aquí para reunirnos. Porque lo que era para el pájaro, hasta dice que el gorrión encuentra y pone su nido en el templo, y allí él puede estar también. Y lo que era para el pájaro, el nido, que era seguridad y satisfacción, es para nosotros, debe ser para nosotros la casa de Dios un lugar de satisfacción, porque encontramos satisfacción a través de la palabra de Dios, y encontramos seguridad también, porque la palabra de Dios nos da esa seguridad a través de lo que escuchamos. Y la segunda es la bendición de desear, porque el deseo no empieza cuando llegamos a la iglesia, hermanos. El deseo debe ser la vida del cristiano. El deseo de estar en la presencia de Dios debe ser cada día. Ya cuando llegamos aquí a la iglesia, ya estamos listos para adorar a Dios y bendecir a Dios y alabarlo, como dice el salmista aquí, alabarlo siempre. ¿Por qué, hermanos? Número 3, porque dependemos de Él. Dice que alegre los que dependen de Dios. Y esa debe ser nuestra mentalidad, de desear la presencia de Dios siempre con gozo. Amén. Y vamos a hacer una oración, y hermanos, les recuerdo que en esta tarde vamos a estar tomando la Santa Cena. También tenga sus elementos preparados ahí para hacerlo juntos como familia que somos de Dios. Y vamos a hacer una oración y cantamos unos cantos para la honra y gloria de Dios. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener, gozándonos en tu alabanza, Señor, dándote honra y gloria. Y te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones cuando tu palabra sea exponida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto que se llama En la casa de Dios, que es lo mismo que hablamos en este Salmos.
Señor, porque podemos estar aquí, Señor, reunidos, exaltando y alabando tu nombre. Exaltado estás, Señor, y te damos honra y gloria. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda, una vez más, exaltado, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Y pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Díselo, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la honra, digno de toda la, una vez más. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, exaltado estás, te damos toda honra y toda gloria. Amén, amén. Gracias te damos, Señor. Hermanos, en este momento vamos a estar participando de la Santa Cena y vamos a hacer esto en memoria, como dice la palabra de Dios, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y mientras cantamos este canto, a ti, Jesús, dice este canto, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en esa cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de majestad, me viste siendo un pecador. Y en esta tarde, hermanos, mientras meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, porque dice que lo hagamos en memoria, y recordamos el gran sacrificio que hizo Dios por nosotros. Y en este momento, mientras cantamos este canto, reconcíliese con Dios. Y si se ha apartado de las cosas de Dios, o hay cosas en su corazón que no deben de estar ahí, hable con Dios ahí donde está, en su hogar, ahí en su casa, y pídale perdón a Dios. Hay que pedirle perdón a Dios por todas nuestras fallas y darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando regresemos, leemos unos versículos y luego participamos juntos a la Santa Cena. Vamos a cantar este canto y ahí medite, hermanos. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor.
vez más a ti, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Dile, ¿cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz y tú anulaste, si tú anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Vamos a decirlo una vez más. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo voy a pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si tú anulaste todo el veneno que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz y tú anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Y por eso te damos gracias, Señor, por tu gran amor por nosotros. Gracias, Señor. Ahora, hermanos, vamos a tomar los elementos que tenemos aquí en nuestras manos y vamos a leer una escritura. Vamos a participar y darle gracias a Dios. Tome sus elementos ahí, lo que tiene usted en su hogar, y vamos a leer en 1 Corintios 11, versículo 23, ahí empezando allí. Dice la palabra de Dios, hermanos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer,
Este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo beberás en memoria de mí. Y es lo que hacemos, hermanos. Recordamos el gran amor que tuvo Dios por nosotros. Él anuló aquel decreto que había contra nosotros, que nosotros mismos no podíamos pagar. Pero Él, por su gran amor, el Padre envió a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos del pecado de la oscuridad. Y vamos a inclinar nuestros rostros y oramos y participamos. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, Señor. Porque mandaste, Padre, a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros y a redimirnos y a darnos vida nueva. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, que fue inmolado, fue golpeado, maltratado por nosotros, y tu sangre que fue derramada por nosotros para hacernos, Señor, una nueva vida, unas nuevas personas que están siendo transformadas cada día a tu imagen. Gracias te damos por ese gran amor, Señor, ese sacrificio, Señor, que mostraste en la cruz por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Participe ahí en su hogar, hermanos. Tome los elementos. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. En verdad, es tan hermoso estar en tu presencia, que cada día, cada uno de nosotros vivamos esa realidad, que fuera de ti no somos nada, que busquemos siempre estar en tu presencia. Ahora, abrir tu palabra, Señor, cuando la abremos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Háblanos y transforma nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Vamos a ir a la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a estar en Juan, capítulo 10, versículos 7 al 16. Si gusta ir ahí en su casa, tome su Biblia, vaya a Juan, capítulo 10. No sé usted, pero yo estoy muy, muy contento, muy feliz por esta noticia, hermanos, de que la próxima semana estaremos aquí en este lugar. Estaremos aquí en este lugar. Yo estoy muy feliz, muy agradecido con Dios, de verdad, muy agradecido con Dios. Y yo sé que va a ser una gran bendición, una gran bendición. Vamos a continuar con el tema que tenemos desde hace ya un buen rato, conociendo al pastor. Ese es el tema, conociendo al pastor. Tenemos ¿verdad? Y uno más quizás la próxima semana. Pero ahí en Juan vamos a continuar el día de hoy para seguir conociendo al buen pastor. Mi hermano Sammy ya hizo una oración por la prédica, ¿verdad? Por el mensaje. Y mi oración es de que este mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón, hermana, hermano, amigo, amiga que nos visitas, ¿verdad? Quizás por primera vez en este canal. Y te agradecemos mucho que estés viendo este mensaje, este servicio, y esperamos que Dios bendiga tu vida de una gran manera. Vivimos tiempos en los cuales, fíjese, esta mañana me levanté y me fui al patio de ahí de mi casa y me salí, y no sé, era un poquito tarde, como a las 8 de la mañana, y ya había mucho ruido, hermano. Ya había gente trabajando en una casa y tenían el dichoso ese taladro eléctrico para quitar cemento, y hacía un ruidazal, pero como no se imagina. Y me salí, según yo, a estudiar un poquito, a repasar un poquito mis notas. Me tuve que meter porque no podía escuchar bien, no podía concentrarme, en otras palabras. Pero es verdad, no es fácil. Vivimos tiempos en los cuales no es fácil distinguir la voz del buen pastor. Vivimos tiempos en los cuales no es fácil distinguir de lo falso y lo verdadero. No sé si usted esté de acuerdo o no, pero vivimos esos tiempos. Hay tanto ruido a nuestro alrededor, hay tantas voces a nuestro alrededor, en que no es fácil. Hay una infinidad de voces a nuestro alrededor, hay demasiado ruido a nuestro alrededor. Pero ¿sabe qué es lo más difícil?
lo más difícil para poder distinguir, ¿verdad?, la voz del buen pastor, lo más difícil es que hay una imitación en nuestro mundo que parece verdad. Hay tanta imitación en nuestro mundo que pareciera verdad. Tanta falsedad que parece verdad. Por eso el apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 5, versículo 8, le dice, ¿verdad?, esto. Dice, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Es estar atento, es estar vigilante, porque vivimos esos tiempos. Es tiempo de estar atentos, es tiempo de estar velando, como dice 1 de Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad consiste, hermano, en ser vigilantes en todo tiempo, en todo momento. Aún en aquellos que se sienten seguros, aún en aquellos que sienten que están bien, que no hay ningún problema, que escuchan perfectamente, aún en aquellos. Dice la carta primera de Pablo a los Corintios, 10:12, de esta manera. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Son los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos tan difíciles. Nuestros adversarios en este tiempo no pierden el momento, el instante en el cual empiecen a hablar con voces mentirosas. Jesús, de hecho, a los líderes que estaban ahí en este capítulo 10 de Juan, a estos líderes, a estos falsos pastores del rebaño, les dice esto en Juan capítulo 8, versículo 44. Les dice esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Y Pablo aún más dice esto. Pablo dice esto para que nosotros, hermanos, podamos percibir, podamos distinguir de lo falso y lo verdadero. Dice esto Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, dice Pablo, dice, o un ángel del cielo, porque así dice Pablo, mas aún si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No lo hay, no existe. Tampoco existen muchos pastores, muchos buenos pastores. Solamente hay un buen pastor. Su nombre es Jesús. Él es el pastor de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Él es el pastor del rebaño. Esa es la voz la cual todos nosotros debemos de escuchar. Esa es la voz la cual todos nosotros debemos de poner atención, porque es la voz del buen pastor. Regresando al versículo 7 del capítulo 10 de Juan, se acordará, lo mencioné la semana pasada, dice así el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se da cuenta?
esta declaración de Jesús diciendo yo soy la puerta de las ovejas, no hay espacio. No hay espacio para nada más. No hay espacio. Solamente hay una puerta y la puerta es Jesús. Es lo que está diciendo este versículo. Las ovejitas, los animalitos que están en el redil, de igual forma, solamente tienen una entrada para poder ir a ese redil. Solamente una entrada, solamente una puerta. Así como Jesús lo declara, que Jesús es la puerta. La única puerta por donde entran las ovejas. Y todos los demás, aquellos que no entran por la puerta, sigue diciendo en el versículo 8 de Juan 10, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No está hablando de los profetas, de los patriarcas, no está hablando de aquellos que proclamaban, que profetizaban la venida del buen pastor. Está hablando de aquellos falsos, aquellos que imitaban todas las cosas. Hermano, esto ha existido desde siempre, desde siempre. Pero Jesús le recuerda a todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué no los oyeron? Porque la única voz que las ovejas deben de escuchar es la voz verdadera. La voz verdadera. La voz verdadera del buen pastor. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Y esto me va a llevar a mi primer punto. Mi primer punto es este. El pastor verdadero protege y da vida. El pastor verdadero protege y da vida. Los falsos no les importa el rebaño. Al contrario, les quitan la vida en ocasiones. Les quitan hasta lo que no tienen. ¿Por qué, hermanos? Porque son falsos. Y Jesús es el verdadero. Porque Jesús es la puerta. De otra manera, fíjese, hermano, el único que tiene el derecho de entrar por esa puerta, el único que tiene ese derecho es Jesús. Más adelante dice Juan más adelante dice, mi Padre me las dio, es lo que dice Jesús más adelante. Él dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso lo veremos la próxima semana, pero aquí dice, mi Padre me las dio. Mi Padre me las dio. Él es el único con el derecho de ser el pastor de las ovejas porque su Padre se las dio. Ambas cosas son verdad. Jesús es la puerta y Él es el único con el derecho de ellas. Cuando Jesús está ilustrando esta puerta, que Él es la puerta del redil, el escritor, ¿verdad?, habla al respecto en cuanto a esto. El redil, hermano, aquí se está refiriendo Jesús a un redil en el campo. Es lo que se está refiriendo, a un redil en el campo como un tipo corral donde las ovejas van, allí están, y solamente tiene una entrada este corral. Podría haber sido una cueva de igual forma, una estructura de piedra o de adobe, donde quizás incluso no hubiese un techo. Y el pastor se acostaba en ese redil a lo largo que es la puerta. Ahí se acostaba el pastor, a la entrada de las ovejas. ¿Para qué? Para que los lobos no pudieran entrar. Luego entonces el pastor se convertía en la puerta de ese redil. Y es lo que Jesús les está ilustrando. Jesús les está ilustrando esta porción de que Él es la puerta. Y estos lo sabían. Estos líderes, esos pastores lo sabían. Dice el versículo 9, una vez más, regresando a Juan 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Una vez más, declara esto Jesús. Las ovejas que entran por esa puerta están a salvo de los lobos rapaces,
a salvo de los animales salvajes. Y en ese redil encuentran esos pastos verdes que habla el Salmo 23. Encuentran el sustento, encuentran el descanso. Y de aquí surge este versículo, hermano, que todos conocemos. Juan 10:10. La mayoría de nosotros hasta nos lo sabemos de memoria, este versículo de Juan 10:10, que dice de esta manera, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos de nosotros hemos mencionado este versículo? Lo sabemos de memoria. ¿Qué nos quiere decir? Primeramente, antes que viniera Jesús, los que antes pastoreaban el rebaño eran, dice este versículo, ladrones y salteadores, que no entraban por la puerta. Es lo que quiere decir. Esto implica que había decepción en ellos, había incluso violencia en ellos sobre el rebaño, destruían al rebaño, estos incluso le quitaban la vida al rebaño. Y cuando Jesús dice en la segunda parte de este versículo que Jesús vino a dar vida, vida en abundancia. En otras palabras, estos que vinieron antes de Jesús fueron instrumentos de Satanás, instrumentos en las manos de Satanás. Se acordará que les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Estos fueron instrumentos en las manos de Satanás. Y podemos ver claramente en el versículo 10 el propósito de estos pastores, porque es lo que habla el versículo 10. ¿Cuál era el propósito de estos pastores en cuanto al rebaño, en cuanto a las ovejas? Matar, hurtar, destruir. ¿Se da cuenta? De esto habla este versículo 10. De esos falsos pastores, de esos pastores que se aprovecharon del rebaño, que solamente mataron, hurtaron y destruyeron. ¿Y sabe por qué? Porque eso es precisamente lo que hace Satanás. Eso es precisamente lo que hace él. Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Claramente lo podemos ver. Pero este versículo les está hablando a estos pastores que porque sois, les dice, de vuestro padre el diablo, lo que único quieren es matar, hurtar y destruir. Pero el verdadero pastor dice que da vida y vida en abundancia. Y por favor, no malinterprete este versículo. Porque hay gente que le dice, si tú eres pobre es porque no eres salvo. Si estás enfermo, etcétera, tantas cosas que dicen, tantas falsedades que dicen. Aquí no está hablando eso Jesús. Cuando habla de la vida abundante, no está hablando de que vas a ser sumamente rico o millonario. No está hablando de esas cosas. Aunque sabemos que hay algunos cristianos que sí lo son, pero no está hablando este versículo, no está hablando esta porción de la vida abundante de que si vienes a Jesús vas a ser millonario, vas a ser rico automáticamente. No es eso. Lo que este pasaje está enseñando, y lo aprendimos en el Salmo 23, que si Jehová es tu pastor, dice, nada te faltará. Nada nos faltará al lado del verdadero pastor, al lado del buen pastor. Tendremos todo lo que nosotros necesitamos. No tendremos necesidad de anhelar nada más, nada, porque todo Él nos va a proveer. ¿Se da cuenta? Es como que tiene una bodega el Señor y Él suple nuestra necesidad cuando se escasea algo, cuando falta algo. Él lo saca de ahí y lo lleva para sus ovejas y le da lo que necesitan. Él suple cada una de nuestras necesidades. Y yo sé que muchos de ustedes han visto esto en sus vidas, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Han visto la provisión de su buen pastor a su vida, porque nada les ha faltado. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Él da vida y vida en abundancia.
Lo que quiere decir esta porción de Juan 10:10 en el idioma original, quiere decir esto: la vida abundante está por encima de todo y habla de una vida feliz, en donde nuestro contentamiento está basado en que Dios es justo y proveerá para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vida abundante. El autor David Guzik lo dice de esta manera. Escuche lo que dice este autor en cuanto a la vida abundante. Vida abundante no es o no quiere decir una vida larga. Vida abundante no quiere decir que será una vida fácil. Vida abundante no quiere decir que será una vida fácil, pero sí confortable, dice este escritor, pero sí confortable. Y sigue diciendo, una vida abundante es una vida, que su satisfacción, su contentamiento se encuentra en Jesús. Una vida abundante es una vida que su satisfacción, su contentamiento se encuentra en Jesús. Es lo que es una vida abundante. Una vida abundante, hermano, caminando al lado de nuestro buen pastor, es una vida que está llena de gozo. Es una vida que, a pesar de las circunstancias, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de en momentos de escasez, que a pesar, hermano, de tanto dolor que esté pasando en estos momentos, encuentra la felicidad, encuentra el reposo, encuentra el gozo en su buen pastor. Eso es una vida abundante. No es en que tengas de sobra, no. Una vida abundante es que siempre tienes lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Eso es una vida abundante. Y es lo que nos ofrece el buen pastor. Es lo que nos ofrece Él. Somos lo que somos gracias al cuidado, gracias a la protección y gracias a la provisión del buen pastor. Es lo que Él da. Y ese es el punto número 1, ¿verdad? Es lo que estamos hablando en estos momentos. El pastor verdadero protege y da su vida por sus ovejas. Punto número 2. El buen pastor da su vida por el rebaño. Literalmente. El buen pastor da su vida por el rebaño. Literalmente. Se acordará de la profecía de Ezequiel en el capítulo 34, cuando el profeta, Dios a través del profeta, recrimina duramente a los pastores de Israel. Y les llama, como aquí lo vemos en Juan 10, les llama rateros, les llama falsos y les llama malos. Pero vea usted lo que dice Ezequiel en cuanto al buen pastor. En el versículo 11 y 12 del capítulo 34 de Ezequiel. Ezequiel 34, versículo 11 y 12. Vea usted lo que dice Ezequiel en cuanto al buen pastor. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús habla de estas cosas, hermano? Porque Él es el buen pastor. Él es el verdadero pastor. Cuando dice Jesús, Él es el buen pastor, hermano, esto es remarcable. Remarcable. ¿Sabe por qué? Porque los pastores, comúnmente, los pastores de ovejitas, de animalitos, comúnmente luchaban contra los lobos, contra los animales salvajes que venían y se querían robar una de las ovejitas, ¿verdad? Los espantaban, los correteaban o incluso como David
Se acordará David, dice que le dice a Saúl, dice David, yo hasta les quitaba de la boca del león o del oso a la oveja que se llevaba. Y mataba a ese oso y mataba a ese león. O sea, David luchaba por su oveja para salvar a esa oveja. Pero no vemos en ningún ejemplo, hermano, que uno de los pastores haya dado su vida por una oveja. Que en lugar de decir, ok, mira, deja la oveja en paz, o se la quita, mira, cómeme a mí, y deja la ovejita que viva. No hay ningún ejemplo, no hay un pastor, hermano. Era muy raro quizás que uno de ellos diera su vida voluntariamente por una de sus ovejitas. ¿Sabe qué? Lo hizo el buen pastor. Jesús dio su vida voluntariamente por sus ovejas. Hace más de 2000 años Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida por las ovejas, voluntariamente. A Jesús nadie le quitó la vida. A Jesús nadie fue y lo atrapó y se lo llevó a la cárcel. Él voluntariamente se entregó. Voluntariamente fue y soportó tanto dolor. Este buen pastor soportó tanto dolor cuando fue lastimado. Y lo llevaron a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario sufrió una muerte horrenda. Él dio su vida, Él derramó su sangre, su última gota de sangre que había en su cuerpo por las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor quien dio su vida, literalmente dio su vida por las ovejas. Escuche lo que dice Spurgeon al respecto. Dice de esta manera el escritor Spurgeon. Dice, y sigue dando su vida, hablando del buen pastor, y sigue dando su vida. La vida que está en la persona de Jesucristo, Él la ofrece todo el tiempo a nosotros. Es por nosotros que Él vive. Es porque Él vive, nosotros vivimos también. Él vive para abogar por nosotros. Él vive para representarnos en el cielo. Él vive para gobernar y proveer para nosotros. El buen pastor, quien dio su vida literalmente por las ovejas. Pero ¿cómo actúa el falso? ¿Cómo actúa el pastor asalariado? Versículo 12, regresando a Juan 10. Dice así el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. ¿Qué hace el que no es el pastor verdadero? ¿Qué hace el que no es, verdad, el pastor del rebaño? Cuando ve venir el peligro, cuando ve venir a los bandidos, cuando ve venir, hermano, al animal que se quiere llevar a su oveja, dice, piernitas, patitas, como usted lo quiera decir, ¿para qué las quiero? Se va, huye, corre. No las defiende. No defiende a sus ovejas. No les importan sus ovejas. No le importa ninguna de ellas. Que se las coman, que se las roben, que hagan lo que quieran con ellas. Ese es el asalariado. No pelea por ninguna de ellas por salvarlas. Mucho menos dará su vida para proteger a una de estas ovejitas. Este es el falso. Este es el falso pastor. El que no es el dueño del rebaño. Todo lo contrario es nuestro buen pastor. Todo lo contrario. Porque el buen pastor, como hemos aprendido y estamos aprendiendo, el buen pastor las defiende. Las defiende. Pelea por ellas. Pelea por ellas. Hermanos, aunque tú no lo puedas ver, en estos momentos, si estás pasando por una situación difícil, Él está peleando por ti. Él está de tu lado. Tú tienes alrededor ese ejército del cielo que está a tu lado de ti, porque el buen pastor te defiende. Él está ahí contigo. Pone su vida de por medio. Él pone su vida de por medio. Le importas mucho. Le importas mucho.
El buen pastor se sacrifica por sus ovejas. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace de una manera individual, con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Porque no todas las ovejas somos iguales. No todas las ovejas somos iguales. Somos diferentes. Somos diferentes. Tenemos diferentes necesidades. Nos encontramos en diferentes peligros. Y Él viene y nos defiende a cada uno y a cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 14, regresando a Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto, hermano, nos debe de dar tranquilidad a nosotros. Nos debe de dar una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento humano, como dice la misma Escritura. Porque Él te conoce por nombre. Él sabe que la ovejita Tony necesita esto. Él sabe que la ovejita Sammy necesita esto. La ovejita Brenda, la ovejita Sergio, Caleb, todos nosotros. Él nos conoce por nombre. Él conoce nuestras necesidades. Y esto nos debe de dar tranquilidad a nosotros. En que Él nos conoce por nombre. Todos nosotros, como ya dije, somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres. Pero Jesús, nuestro buen pastor, nos conoce personalmente y personalmente viene a nosotros. Individualmente viene a nosotros para hacer todas estas cosas porque somos sus ovejas de Él. Y Él nos conoce y nosotros también conocemos y podemos distinguir esa voz del buen pastor. Si tú eres oveja, podrás distinguir esa voz. Podrás distinguir esa voz. El día de ayer hablaba con un hermano y me decía que tiene luchas, que tiene pruebas y quisiera él ser mejor en sus caminos, que quisiera cambiar su vida y quisiera dejar esas cosas que le estorban. Y le digo, qué bueno que lo ves, qué bueno que ves estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque eso muestra que está escuchando la voz del buen pastor. Está escuchando esa voz que viene a ti y te habla y te dice y te muestra. Eso es magnífico. Pero cuando tu vida está mal ante Dios y no haces nada al respecto, no buscas ayuda al respecto, quiere decir que no puedes escuchar, no puedes distinguir esa voz del buen pastor. Y le decía, gloria a Dios, hermano, qué bueno que puedes distinguir esa voz que se está hablando, que te está diciendo. Haz caso a lo que Él te dice. Es la voz del buen pastor que te conoce, nos conoce, porque somos sus ovejas. Y nosotros podemos distinguir esa voz. Qué bueno, y gracias a Dios que nuestro pastor no es asalariado. Que nuestro buen pastor no es un asalariado que no le importan las ovejas. A Él sí le importan las ovejas, porque Él es el pastor verdadero. Él es el pastor verdadero. Su trabajo, ¿verdad?, que Él tiene es cuidar de ese rebaño. Cuidar de ese rebaño, protegerlo, proveer a ese rebaño, todo el tiempo. Y constantemente las ovejas van por esa puerta, porque la puerta es Jesucristo, nuestro buen pastor. Y Él nos conoce. Por último, el versículo 16, dice así, de Juan 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo. El punto número 3, el buen pastor adopta a las otras ovejas. El buen pastor adopta a las otras ovejas. Hay 3 tipos de personas en el mundo, 3 tipos nada más. Hay judíos y hay gentiles y la iglesia. Judíos, gentiles y la iglesia. Y la iglesia se conforma de judíos y gentiles. Solamente hay ese tres tipos de personas en el mundo. Y cuando dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil,
se refiere a los gentiles, se refiere al pueblo gentil, a usted, a mí que somos gentiles, porque yo no soy judío y pues la mayoría de nosotros no somos judíos. Se refiere al pueblo gentil, a todos aquellos que no son judíos. Este es el otro rebaño, lo llama el Señor el otro rebaño. Pero vea usted el privilegio que usted tiene, que yo tengo, que hemos escuchado la voz del buen pastor. ¿Qué privilegio nos ha dado el pastor, nuestro buen pastor? Primera de Pedro, escuche, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, es Pedro quien ni se quería juntar con los gentiles. Es Pedro. Él es el que está hablando esas palabras y está hablando de algo, hermano, hermoso, que ahora nosotros que en otro tiempo no éramos ni pueblo, ahora somos pueblo de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Si tú eres una ovejita del Señor, ¡qué privilegio! ¡Qué privilegio tienes! Antes solamente era para los judíos este privilegio, solamente para el pueblo de Dios, mas ahora, como dice Juan 3:16, es para todo aquel que escucha y sigue la voz del buen pastor, del verdadero pastor. Es para todo aquel, para ti amigo, para ti amiga que nos estás escuchando, que estás escuchando estas palabras, para ti también es este privilegio. Tú puedes ser parte de este rebaño, tú puedes ser parte de este pueblo que Jesucristo vino a ganar con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Tú puedes, si tú quieres seguir a este buen pastor, solamente escucha la voz de él, la voz del verdadero, y verás que él te recibe como hija y como hijo. Pero creo yo, hermano, qué importante es esto. Aquellas, dice, ¿verdad? También debo traer, dice el Señor en este versículo. Aquellas también debo traer, aquel rebaño que no era, que es otro pueblo. Y dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño. No dos, habrá un rebaño. Judíos y gentiles y un pastor solamente. Nuestro buen pastor. Mire, vaya a Efesios, por favor. Esta escritura está increíble. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 17. Efesios 2, del 11 al 17. Escuche, por favor, o léalo ahí en su casa. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas.
vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la importancia de reconocer esa voz del buen pastor? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de nosotros, en aquel, como dice aquí esta porción de Efesios, cuántos de nosotros, hermanos, estábamos separados? No había paz en nosotros. No teníamos, verdad, al buen pastor en nuestras vidas. Estábamos en este mundo, como dice este versículo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchos de nosotros somos testigos de ellos. Pero ahora hemos sido encontrados. Pero ahora hemos escuchado la voz del buen pastor y ahora seguimos sus pisadas. Y el buen pastor unifica. El buen pastor unificó a estos dos pueblos que estaban divididos. Pero ahora es solo un solo pueblo y un solo pastor. ¡Qué bendición! El buen pastor dio su vida por todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Sus ovejas tienen que escuchar su voz. Sus ovejas tienen que escuchar su voz. Y antes de concluir, yo quisiera una vez más decirte, si esta es la segunda o la tercera o la décima o la vez que sea, que tú estás escuchando un mensaje en el cual el pastor está llamando a tu vida, yo te pido que en estos momentos afines ese oído y escucha la voz del buen pastor que se está hablando a ti directamente. Te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Él quiere que escuches su voz. Él desea, porque dice el versículo que leímos, estas también oirán mi voz. Estas ovejas del otro rebaño, de los gentiles, oirán mi voz. Es decir, Él quiere que tú escuches esa voz, para que te acerques a Él, para que te encuentres con ese buen pastor. Es increíble, es increíble. Y le voy a invitar a mis hermanos que pasen, pero es increíble, hermano, en que no podamos ver el privilegio tan grande que tenemos. El privilegio tan grande que tenemos en que nosotros, que ahora estamos ya en el redil, y aquellos que aún todavía no están, es increíble que no puedan ver que el buen pastor, como leímos y decía Spurgeon, sigue dando su vida, sigue llamándote, sigue hablando a tu corazón, sigue teniendo misericordia, sigue teniendo esa paciencia para que tú un día vengas a ese redil y escuches esa voz del buen pastor. Es increíble. Hermanos, yo de verdad estoy muy feliz, muy contento. Primeramente porque he escuchado esa voz y ahora sigo esa voz del buen pastor, al igual que usted, que ya ha decidido seguir a Cristo. Pero a la vez me siento muy contento, de verdad. Me siento muy contento porque la próxima semana, hermano, estaremos aquí en este lugar. La próxima semana estaremos aquí en este lugar y vamos a estar, hermano, juntos. Hasta se siente hermoso en el corazón el solamente pensar de que aquí estaremos juntos alabando al Señor y escuchando su palabra. Es algo tan hermoso. La próxima semana. Y no se lo pierda. Primeramente por esta razón, porque va a ser el regreso, hermano, después de tanto tiempo de no haber estado juntos. Pero la otra razón que le quiero dejar es esta, hermano, que no te pierdas la próxima semana, porque vamos a ver a través de la Escritura la seguridad de estar en las manos del buen pastor. Cuando tú escuchas la voz del buen pastor, cuando escuchamos esa voz y le seguimos y nos pone en su mano, vamos a ver, hermano, la próxima semana la seguridad de estar en las manos del buen pastor. Porque, hermano, en su mano nadie se las puede arrebatar. Así es de que te invito a que la próxima semana estemos aquí juntos y conozcamos esta hermosa verdad. Señor, te damos gracias. Muchas gracias te doy, Señor. Gracias por la bendición que nos das de conocerte. Gracias por la bendición que nos das de que nos has hecho tus hijos, tus hijas.
Gracias te doy, Señor. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tuviste paciencia para con nosotros. ¿Cuántos meses, cuántos años pasaron? Quizás que tú estabas hablando a nuestros corazones y cerrábamos nuestro corazón y no escuchábamos tu voz. Te damos gracias porque un día pudimos abrir nuestro corazón y escuchamos esa voz del buen pastor que nos llamó a su redil. Y desde ese entonces seguimos a ese buen pastor y hemos visto su misericordia, hemos visto su amor, su bondad, su protección. Señor, yo te pido por todos aquellos que en estos momentos quizás estén escuchando este mensaje y todavía tengan dudas, que todavía haya dudas en su corazón. Yo te pido, Señor, que rompas todo eso y que esta voz, la voz del buen pastor, penetre lo más profundo en sus corazones y haga ese cambio en sus vidas y que te conozcan a ti y que te sigan a ti, Señor, el resto de sus días en esta tierra. Muchas gracias te doy, Señor, y a ti sea la gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a entrar a un último canto, hermano, y qué hermoso canto mi hermano Sammy escogió. Jesús es mi buen pastor. Póngase de pie o ahí arrodillado, como usted desea alabar a Dios. Vamos a cantar este canto y vamos a decirle que queremos estar cerca de Él para escuchar su dulce voz, porque queremos reflejar de su amor a este mundo, porque queremos hacer su voluntad. Amén. Y vamos a ir juntos a alabar y a glorificar a Dios con este canto. Jesús, eres mi buen pastor. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, cerca de ti. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, muy buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo una vez más. Jesús, eres mi Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios, rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Gracias y te rendimos todo lo que somos, porque por lo que somos es por ti, por tu gracia y tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.